Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. Otis tocó tierra a primera hora de este miércoles en la costa de Guerrero y provocó destrucción y caos. El huracán de categoría 5 es considerado como la tormenta más intensa en la región en los últimos 30 años. Y es que los desastres relacionados con el clima y los fenómenos meteorológicos se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos a medida que aumenta la temperatura global, según información de la ONU. ¿Qué sabemos hasta ahora de los efectos de Otis? ¿Cómo podemos prepararnos para futuras emergencias meteorológicas? ¿Por qué es importante hablar de justicia climática? Sobre esto estaremos hablando con 4 estudiantes, así que acompáñanos que ya empieza el debate en Sin Filtro. Los efectos del huracán Otis y la justicia climática son los temas de esta noche. Me da mucho gusto recibir en la mesa a Regina Cabrera, integrante de la Asamblea Popular Ecologista. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Regina. También nos acompaña Shananín Calvillo, estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, líder de proyectos en la organización Legaia. ¿Cómo estás? Bien, también feliz de estar con ustedes. Felices también de tenerte aquí. Melissa Hernández, estudiante de Relaciones Internacionales y ecofeminista. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, gracias. Muy feliz de que hablemos de justicia climática. Así es, un tema muy importante. Y por último también nos acompaña Roberto Hernández, activista ambiental. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de poder tratar este tema de crisis. Sí, pues un tema muy fuerte en estos momentos por lo que estamos viendo con Otis, pero pues bueno, a ver, hay que empezar a hablar en este primer bloque. Estamos viendo una tragedia, literalmente no hay otra forma de decirlo, destrucción, las imágenes son cada vez más alarmantes. Entonces, Roberto, ¿cómo ves tú esto del huracán Otis? Y claro, ¿cómo se relaciona con la justicia climática, no? Sí, creo que lo que aconteció en Acapulco nos agarra a muchos de sorpresa, pero a otros no tanto, ¿no? Creo que, como lo mencionamos, distintas organizaciones internacionales como el IPCC, la Organización de las Naciones Unidas, han hecho estas alarmas sobre el cambio extremo de clima y las repercusiones que puede tener en papel, ¿no? Pero ahora cuando lo vemos en una realidad, cuando lo vemos en México materializado con pérdidas de vidas, con pérdida de patrimonio, con pérdida de muchísimas oportunidades en el contexto que representa justo la justicia climática y la justicia social, creo que abre un panorama muy complejo, no solamente para el Estado, para la recuperación económica, para las personas, sobre cómo se van a desarrollar una vez perdido todo, sino también el aspecto de justicia social y justicia climática. ¿Quiénes van a ser las personas que vamos a atender como primordial? ¿Vamos a recuperar primero a los hoteles, a los empresarios, o vamos a ayudar a las personas que ya eran las más vulnerables? No creo que este es un contexto que se repite a nivel global, no únicamente en México. Creo que este es uno de los primeros, o si no el más grande, efecto del cambio climático que podemos detectar este año, pero las pérdidas y daños, los efectos del cambio climático en todo México ya están presentes, desde el blancamiento del coral, que a veces invisibilizamos porque no está tan presente, pero también estos efectos como el cambio extremo de clima es de verdad algo fundamental en lo que tenemos que enfocarnos con programas de atención, con protocolos, con distintos mecanismos, no únicamente jurídicos, legales, sino también municipales, estatales, nacionales, como lo pueden ser fondos para atención de estas crisis. Así es, y es que por más que haya un plan de prevención, por más que sí haya autoridades, todo esto, pues lo que estamos viendo es que son cada vez más fuertes, ¿no? Entonces quizás los planes que tenemos de prevención pues ya no están dando abasto a la magnitud del problema, ¿no, Regina? Sí, igual pienso con respecto a las formas en que después se toman los temas de desastres naturales, por así decirlo, es pues la falta de fondos para las personas afectadas, o más bien la mala administración en este caso, ¿no? Sabemos que se cambió este plan de fondos para pues pérdidas en caso de desastres climáticos y que se los están dando esta administración a la Marina y al Ejército, ¿no? Que es como una muestra de la falta de autonomía hacia las personas que son afectadas, ¿no? ¿Cómo se dan estos fondos? ¿Quién los recibe? ¿Cuál es la burocracia para acceder a ellos, ¿no? Y otro tema importante en cuanto a afectaciones es que hay que empezar a tomar en cuenta que todas las personas que vengan después de lo de Otis, después de lo de Acapulco, a Ciudad de México, hacia otros estados, van a ser migrantes climáticos, ¿no? Que perdieron sus casas en su lugar de origen, que pues
perdieron patrimonio, perdieron familias, claro. y están desplazándose hacia otros países, hacia otros estados en este caso, pues son migrantes climáticos, y esto es algo que tenemos que tener muy en foco porque son parte de las consecuencias de la crisis climática que muchas veces son invisibilizadas. Claro, y que al final cuando hay un huracán como es el caso de Otis, pues adivinen quiénes son las personas que terminan sufriendo más estos efectos, ¿no? Melissa, ¿tú cómo lo ves? En este caso de Otis, ¿cómo podemos ver justamente esto que vamos a platicar más adelante de la justicia climática? ¿Quiénes son las personas más afectadas por este tipo de desastres? Creo que podemos iniciar con no normalizar estos efectos de crisis climática, porque al final la normalización lleva a que instituciones y pues al gobierno como tal le quite presupuesto tan fácilmente a pues lo que podría ser para mitigar las consecuencias de este tipo de desastres naturales. Y pues la intersección con justicia climática nos lleva a preguntarnos qué procede con la atención humanitaria, qué procede con las personas que al final de cuentas no estaban en un hotel y no pueden acceder como a todos estos privilegios que nos da estar en ciertas zonas en el momento en el que viene una crisis, ¿no? Era una tormenta tropical que terminó siendo un desastre horrible, pero ¿por qué fue? Por la temperatura del mar. Al final, cuestionarnos cuestiones científicas nos lleva siempre a consecuencias sociales que la mayoría de las personas no toman en cuenta, porque las personas que quizá no están en la primera línea de las prioridades del gobierno siempre son las más afectadas. Hablando de infancias, hablando de mujeres y personas que al final no están en el binarismo de género, hablando de migrantes climáticos, como mencionaba Regina, hablando de las poblaciones más vulnerables y las personas que no tienen acceso a esos espacios de albergues y demás, porque viven remotamente. El cuestionarnos realmente si el no hacerle caso a la parte científica siempre nos va a llevar a cuestiones o consecuencias sociales, eso nos hace abrir los ojos y decir, declarar crisis climática ya no es suficiente. Ahorita tenemos que preguntarnos cómo vamos a adaptarnos para las consecuencias que ya son reales en cuanto a crisis climática. Entonces, la intersección es esa, es siempre ver lo científico, pero en miras hacia qué va a pasar con las personas que pues al final no tienen los privilegios y no siempre son como la prioridad gubernamental o la prioridad institucional en cuanto pasan estas emergencias. Así es, Shananin, y es que justamente nos estaban explicando aquí en Foro cómo el hecho de que septiembre haya sido un mes tan caluroso hizo que entonces afectara toda esta evolución de los huracanes, como el agua pues se vuelve más caliente y esto hace que los huracanes pues se desarrollen más rápido, que sean más violentos. Y bueno, vimos cómo el huracán Otis en pocas horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5, que es la máxima categoría de huracanes, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto que estamos viendo en Acapulco, lamentable, con pues quizás lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Sí, a mí me gustaría seguir con lo que decía Melissa, justamente que esto es un asunto de justicia climática y que efectivamente es un asunto que no debemos normalizar, porque no es fortuito, ¿no?, que haya pasado, y que las personas de Guerrero y las personas que están en las condiciones más vulnerabilizadas no es que les atraviese una condición de ser vulnerables, sino que es un sistema justamente que ha puesto a ciertas personas y la vida de unos sobre la vida de otros, ¿no? Y que justamente esto nos habla de cómo, tú decías, ¿no?, con el cambio climático se hacen más probables todos esos efectos naturales, ¿no? Pero que esto no define que suceda un desastre como el que sucedió en Guerrero, ¿no? Como que esto lo define la política, lo definen los gobiernos, lo definen los bancos, ¿no? ¿A dónde se va el dinero? ¿Quiénes son las personas que se ponen al centro, en las primeras líneas? ¿Y quiénes son las personas que se quedan resguardadas, ¿no? Justamente, ¿no?, hablamos de que a lo largo de pues muchos años, ¿no?, México y las zonas costeras en general han pasado con procesos de deforestación, de contaminación, de cambio de uso de suelo, que han sido posibles por la expansión de las zonas hoteleras y de la expansión de los intereses del capital, ¿no? Porque precisamente uno de los grandes ecosistemas que permite que no sucedan tantos desastres son los manglares, ¿no?, los humedales, y que justamente todas estas zonas son deforestadas y que son cambiadas a usualmente hoteles, ¿no? Tengo un dato de que la laguna de Tres Palos, ubicada en la zona rural en Puerto, en Guerrero, perdió 36% de superficie de manglar entre 2005 y 2010. Y esto ya nos habla, ¿no?, de que hay decisiones que se están tomando, que los gobiernos están tomando y las personas que ponen en riesgo a las personas vulnerabilizadas. Y yo quería hablar justamente de unos pueblos que unas compañeras que son de Guerrero me han dicho que están justamente no se están poniendo en las noticias, ¿no? No se está poniendo atención más que en Acapulco, como nos decía Roberto. Y estos municipios son Coyuca de Benítez, Ajuchitán del Progreso, Tecpan de Galeano, Xolapa, El Papagayo, y que son comunidades que necesitan ahora mismo de la atención, necesitan de ser restauradas las vías de comunicación para que puedan comunicarse con sus
familiares y que toda la ayuda internacional y la solidaridad del pueblo pueda como llegar a ellos. Claro, y también me parece muy problemático que, claro, que cuando hablamos de un huracán sabemos que va a venir una afectación, ¿no?, a la población. Eso creo que tal vez sí es en cierto sentido inevitable, pero claro que hay mucha responsabilidad por parte del gobierno para prevenir que esto se salga de control, ¿no? O sea, hay muchas cosas en materia de prevención que podemos hacer para prepararnos en caso de algo así y que no veamos lo que estamos viendo en Acapulco. Entonces, esto de decir como de que si AMLO no hizo el huracán o no, pues quizás no va por ahí, sino, bueno, pues ¿qué estamos haciendo para proteger a la población ante una situación así, ¿no, Roberto? Sí, totalmente. Yo creo que me puedo adelantar muchísimo a lo que va a acontecer en los próximos meses, pero es una responsabilidad totalmente del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, de tener estos planes de adaptación, de mitigación, de resiliencia a los efectos del cambio climático. Si algo podemos ver y por qué la atención específica a Acapulco es por la concentración del capital, por eso estamos atendiendo principalmente a esto y vemos también en la respuesta cómo se ve la atención y la prioridad que tienen estas instituciones y los gobiernos, reitero, de manera institucional para estas poblaciones, ¿no? Sin duda va a haber un aumento de migrantes de manera interna en el país por las afectaciones. Las comunidades sí tienen que ser las primeras en ser atendidas, ¿no? Las personas adultas mayores, las personas del espectro LGBTIQ+, las personas, las infancias, ¿no?, que son quienes su patrimonio y a futuro el desarrollo en la entidad son las que se ven más afectadas, ¿no? Pero sin duda es una responsabilidad del gobierno federal, ¿no? Podemos decir y vincularlo con la reducción a los fideicomisos, podemos decirlo por el tema de la Marina, del Ejército, podemos encontrar muchas coincidencias, ¿no? Podemos encontrar muchos puntos que nos van a llevar a qué es la responsabilidad de ellos, ¿no? El tema de resiliencia para mí es impactante ver las imágenes de Acapulco, de las zonas hoteleras, son hoteles de AAA, son hoteles de cartón, ¿no? Y vemos que la infraestructura que se tiene no es resiliente a los efectos del cambio climático. Y este ejercicio creo que no únicamente se queda en Guerrero, hay que replicarlo a toda la zona costera de México, a todo el litoral, también en Yucatán, en Quintana Roo. Los hoteles que se están construyendo son resilientes a los efectos del cambio climático. Las imágenes que estamos viendo de los edificios más modernos, que con estas afectaciones, ¿qué podemos esperar de justamente estos municipios que nos decían, o sea, Coyuca de Benítez, Tecpan, todos estos municipios, todavía ni siquiera estamos viendo las imágenes de lo que está pasando exactamente hasta allá, ¿no? Y quiero agregar solo un punto que creo que es fundamental, que de repente se nos olvida mencionar también a todas las especies nativas, sus ciclos de reproducción que también están siendo afectadas y que necesitan una inversión inmediata y extraordinaria para poder atender a todos los animales, sean domésticos y no domésticos, que también están y fueron afectados por este huracán. Quisiera ahí agregar algo, si es posible. Tenemos un caso paralelo en donde el gobierno tiene una intervención que podemos ver que en un futuro podría ser un Acapulco 2.0, que es lo que está pasando en el Tren Maya. Esa es una inversión directa del gobierno en donde hay mucha deforestación, hay muchísimo despojo de las poblaciones que viven ahí y solamente es engrandecer a costas de lo que creemos que es desarrollo, un espacio que al final la naturaleza es una barrera natural en contra de desastres naturales. Y cuando llega el gobierno con el presupuesto y la maquinaria para mover las cosas a costas de lo que se cree que es desarrollo económico, pues al final cambia el ecosistema, ¿no? Y pues la resiliencia es distinta, no hay forma de justificar que llegues con hoteles, que llegues con 20,000 cosas y al final te sorprenda cuando venga un huracán clase 5 y la barrera natural que tenías tú la destruiste. Claro, exactamente. Aquí tenemos que hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema del huracán Otis y, claro, de justicia climática. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro y en este bloque vamos a hablar sobre los estragos del huracán Otis y la importancia de la justicia climática. Precisamente en el bloque anterior estuvimos platicando un poco de lo que ya sabemos de los efectos de Otis, apenas menos de una semana de que haya tocado tierra en Guerrero y pues bueno, estas imágenes tan alarmantes que estamos viendo. Y bueno, empezamos ahora contigo, Shananín. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la justicia climática. Para muchas personas no se entiende qué es este término y por qué es tan importante hablar de él, sobre todo en el marco de algo que nos pasó, que es el huracán Otis en nuestro país. Sí, a mí me parece que algo muy importante para entender la justicia climática es como entender que el cambio climático es un tema interseccional, ¿no? Que no solamente habla de cuestiones naturales, sino también de cuestiones sociales, ¿no? De justicia social. Porque, curiosamente, las personas que han sido dejadas de lado en el
el sistema global, ¿no? Las personas que han sido históricamente vulnerabilizadas son las mismas personas que van a estar más en riesgo frente al cambio climático, porque justamente... Y que ya están, ¿no? Y que ya están en riesgo, justamente, ¿no? Porque históricamente, ¿no? El desarrollo del capitalismo se ha hecho a partir de utilizar la vida de unas personas para crear riqueza y la vida de la naturaleza también, ¿no? Y justamente esto es lo que ha creado un sistema que ahora se cuestiona a sí mismo porque hay devastación, ¿no? Justamente ha hecho que se acabe lo mismo de lo que extrae riqueza, ¿no? La vida misma. Entonces, por eso es que ahora hablamos de que la justicia climática debe estar en el centro de las agendas de los países, de las personas, de los bancos. Porque justamente si ahora sabemos que esto pasó por una cuestión sistémica, debe haber como reparaciones que también lo sean así. Entonces eso es como lo que nos ha gustado hablar desde las organizaciones de movimiento climático y que ahora queremos como vincular también con procesos territoriales, porque justamente las personas que también han sido dejadas de lado ahora están creando sus propias soluciones, ¿no? Y están liderando procesos de defensa del territorio que son por pueblos indígenas, por pueblos afrodescendientes y por comunidades en general alternativas. Así es, y bueno, también un tema súper importante en todo esto es cómo, pues, no nada más cada quien lo va a vivir de manera diferente, sino que la responsabilidad que ya traen, ya habló un poquito de esto Xananín, sobre cómo, por ejemplo, diferentes países tienen una responsabilidad diferente también sobre lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Y no es así como de, bueno, ¿a quién le toca contaminar ahora? Sino también, pues, hacerse cargo de los daños que ya están hechos, ¿no, Regina? Sí, evidentemente siento que los países que tienen el poder, se le conocen el movimiento climático como norte global, que son Estados Unidos, Canadá, Europa, estos países que han tenido poder adquisitivo y económico y también el poder de, pues, colonizar colonizar otros lugares del planeta, tienen bastante responsabilidad en cuanto a cambio climático, en cuanto a crisis climática, ¿no? Simplemente no es lo mismo lo que va a contaminar Estados Unidos que lo que va a contaminar cualquier país de Latinoamérica o cualquier país de África, etcétera. Y también creo que tiene que ver con la extracción de recursos naturales, ¿no? ¿A qué países se están despojando para hacer ricos a otros? Y esto también tiene que ver con crisis climática, evidentemente. Viviendo en México somos el país más peligroso para defender a la tierra, ¿no? Y defender a la tierra pues tiene que ver con defenderlo de pues países extractivos, ¿no? Como es Canadá con las mineras que ponen acá, Estados Unidos e incluso pues el mismo gobierno, ¿no? Son más poderes que despojan evidentemente a las comunidades indígenas, a las comunidades originarias, que desde hace más de 500 años están luchando por sus tierras, ¿no? Claro. Igual esta parte del nivel económico es importante, como el 1% más rico, que ya hablábamos, como de estas personas que tienen el capital, que tienen pues los más ingresos que cualquier persona dentro del planeta, son los que más contaminan, ¿no? Y muchas veces hay este falso discurso de que, es que todas las personas somos culpables por esta crisis, ¿no? Y cuando no es cierto, hay que tener matices, porque eso es parte de la justicia social que viene dentro de la crisis climática, ¿no? El hablar de temas sociales viene junto con la crisis climática. Claro, porque las personas que van a terminar siendo desplazadas por el cambio climático no van a ser las mismas personas que están contaminando por viajar en sus jets privados, ¿verdad? Sí, claro. Sino que van a ser otras personas muy diferentes. Pero también quería hablar, Melissa, de cómo cuando hablamos de justicia climática también tenemos que hablar de género, ¿no? Y a veces es muy difícil para muchas personas, para personas que no han escuchado de esto, hacer esa intersección entre el clima y el género. Pero a ver, platícanos un poco sobre esto. Para mí es fundamental siempre relacionar la justicia climática y ambiental con la justicia de género y viceversa, porque hablar de la emancipación de los géneros en plural con la diversidad y el espectro que comprendemos es darnos cuenta que no a todas las personas nos corresponde lo mismo ni las mismas afectaciones en cuanto a temas ambientales. Cuando hay degradación de ecosistemas o cuando hay despojo a los pueblos o cuando hay migraciones climáticas, no es lo mismo que una persona que pues tiene como esta parte binaria o está dentro de la heteronorma, pues sufra las mismas afectaciones que una persona migrante que además es parte de la comunidad, ¿no? Y no solamente como en afectaciones, sino en darnos cuenta que las formas de vida en cuanto a cuidados no son las mismas formas.
Cuando falta agua o cuando tienes menos acceso a medios hídricos, las primeras que se ven afectadas son las mujeres, porque históricamente hemos sido relegadas a los medios de cuidado. Cuando no tienes agua para lavar la ropa, que tienes que cuidar a tu familia, ¿a quién le está afectando más la crisis climática? A ti como, pues, jefa del hogar, ¿no? Y lo vemos tan sencillo como en las periferias de la Ciudad de México. En las periferias de la Ciudad de México, la mayoría de personas que nos vemos afectadas por ello somos las mujeres o la pluralidad de personas que no entramos en la heteronorma, ¿no? Claro. Y nos vemos un poquito más, afectaciones más pequeñas que vemos como en las infancias, las personas menstruantes. Las personas menstruantes al final necesitan tener acceso al agua. ¿Y qué pasa cuando no tienes contempladas las cuestiones climáticas? Pues tienes menos acceso al agua, ¿no? Entonces es contemplar no solamente que en justicia climática haya como cuestiones sociales, sino también darnos cuenta que tenemos que tener acceso a participación en temas climáticos, que tenemos que tener justicia para los defensores y defensoras. Y la tercera, que creo que es la más importante, acceso a la información. Porque cuando la gente comprende que tengamos justicia social, nos olvidamos que, por lo menos en México, tener acceso a saber que pues hay planes para desastres naturales, que hay planes para mitigar las crisis climáticas, pues no se puede porque es extremadamente burocrático acceder a la información, ¿no? Entonces, yo creo que juntar la parte climática con estos tres ejes, que es acceso a la información, justicia para defensores, comprendiendo a las partes sociales y las partes de género, y pues en general tener participación en estos procesos, es lo que comprendería idealmente un gobierno, una institución, algo internacional, para poder juntar justicia climática con justicia social y justicia de género. Claro, exactamente. Y justo estaba pensando yo en ese tema del género, cuando estaba viendo las listas de qué productos están necesitando para donarse, y quizás no encuentras, no mucha gente piensa en donar, por ejemplo, productos de gestión menstrual, y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que pues las mujeres tienen necesidades diferentes y cuando no se toman en consideración, pues terminan siendo especialmente vulneradas, pero también hay otras, otros factores sociales que pueden también determinar quiénes terminan sufriendo de manera diferente estos fenómenos, y yo estoy pensando también en como aristas un poco más socioeconómicas, por ejemplo, las personas que quizás, y decías ahorita que estábamos viendo las imágenes sobre todo de la zona de los hoteles. Ok, pues quizás hay muchas personas que no estaban ahí, no son los turistas, pero sí estamos viendo sus medios del trabajo, ¿no? O sea, que estamos viendo cómo ya no va a haber pues lugares de trabajo para estas personas, ¿no, Roberto? Sí, creo que es impresionante lo que está aconteciendo y creo que es importante destacar dos puntos, que el tema de justicia climática no está regulado en la legislación ni tampoco emergencia climática. Son conceptos que se crean a partir de mapeos académicos, científicos, recomendaciones internacionales, pero en nuestra legislación no está, no hay una obligación que vincule directamente esta atención primordial, ¿no? Si bien se reconoce como grupos vulnerables, no se reconoce un presupuesto específico para las personas, como se ha mencionado, una persona que sufrió una violación hace una semana y que tiene una carpeta de investigación abierta, ¿qué va a pasar con esa justicia? Esa es la justicia social, la justicia en sentido estricto, pero ante los efectos del cambio climático es esa reivindicación de los efectos que está sufriendo, sí, ¿no? ¿Qué te va a reconstruir tu casa? Por ejemplo, algo tan básico como eso, ¿y en cuánto tiempo? Exactamente, las pérdidas y daños, ¿no? Esta reparación de las violaciones sistémicas que ha habido, ¿no? Una persona que le tardó, si al caso toda su vida, 50 años para construir su vivienda, la perdió en una sola noche, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperar? ¿De dónde va a partir ese dinero y quién lo va a pagar? ¿No? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Y cuándo? Exactamente, ¿cuánto tiempo, no? Sí. Si aún seguimos con el paradigma y luchando por los 100,000 millones de manera anual para combatir la crisis climática a nivel global, México va muchísimo, muy lejos, ¿no? De esta inversión y del presupuesto. Entonces, veremos en los próximos meses cuál va a ser verdaderamente la inversión por parte del Estado mexicano, de Guerrero, de Acapulco, de los demás municipios y de la Federación, ¿no? ¿De dónde va a partir el dinero y a quién va a ir primero como atención prioritaria? Creo que esto es un precedente muy grande para los próximos
crisis que veamos. Claro, se me hace súper importante lo que dices y más por lo que estábamos hablando en el bloque anterior de cómo estos fenómenos van a ser cada vez más comunes y cada vez más intensos. Entonces ya no vamos a estar hablando sobre desplazados en Guerrero, sino quizás en Guerrero y en otros 3 estados de manera simultánea, o por así decirlo, si este año tenemos un Otis, pero el próximo año tenemos 2 Otis. ¿Qué vamos a hacer con tantas personas en esta situación? La sequía extrema que hemos visto en el norte del país, 350,000 cabezas de ganado, la pérdida de la biodiversidad, el tráfico de especies en el sur-sureste del país, reitero, son temas que nos hemos normalizado, ¿no? Y creo que ese es el llamado a acción que se hacía al inicio de esta mesa, ¿no? Que no normalicemos estos temas porque están presentes y tienen un efecto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En las comunidades primordialmente las más vulnerables ya de manera sistémica, y para las próximas generaciones sin duda va a tener un efecto negativo, ¿no? Sí, porque ahorita estamos hablando de huracanes, pero no nada más estamos hablando de huracanes. Cuando hablamos de justicia climática estamos hablando también del calor, del frío extremo, de las sequías, como dices, inundaciones. Totalmente. Las lluvias también son cada vez más fuertes. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema. Estamos en Sin Filtro. Ya regresamos a Sin Filtro. Estamos con 4 estudiantes y activistas climáticos hablando sobre el huracán Otis y sobre la justicia climática. Estamos con Regina Cabrera, integrante de la Asamblea Popular Ecologista, Shananín Calvillo, estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y líder de proyectos en la organización Legaya, Melissa Hernández, integrante de Escazú, Ahora México y ecofeminista, y Roberto Hernández, activista ambiental. Seguimos hablando, como ya les decía, de justicia climática. Y ahora empezamos contigo, Regina. Vamos a platicar un poco sobre los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora. También esta misma semana se conmemoró el Día contra el Cambio Climático. Entonces, pues hablar un poco sobre esto, tratar de poner un poco de luz sobre ya el escenario catastrófico que estuvimos hablando en los bloques anteriores. Yo siempre que hacen esta pregunta, porque es muy común, ¿no? Como de, bueno, ya están todas las malas noticias, ahora, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que va a pasar? Y lo que pienso es que las soluciones ya están, ¿no? Las personas defensoras de la tierra llevan dándonos soluciones a la crisis climática, las personas de la ciencia nos llevan dando soluciones a la crisis climática. Solo falta que se escuchen, ¿no? Y que realmente se ponga en acción lo que llevan pidiendo tantos años estas personas. Y pues aparte de escuchar y todo, que genuinamente se haga un esfuerzo por entender la gravedad de la crisis climática, que siento que dentro de este gobierno, al tener bastantes proyectos extractivistas, como decían, el Tren Maya, la termoeléctrica en Huesca Morelos, refinería de Dos Bocas, que son apoyadas por el gobierno y que incluso son tomados como un tema de seguridad nacional, poniendo al ejército como prioridad dentro de temas de extracción de la naturaleza y de despojo de recursos, siendo que es muy grave, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de mi colectiva y desde pues otras colectivas en general, también pensamos que al hablar de justicia social tenemos que empezar con la desmilitarización, por ejemplo, ¿no? Con quitar todos estos proyectos extractivos de un elemento de seguridad nacional, quitar los fondos de pérdidas y daños que tenemos en México, de la Marina, del Ejército, y pues empezar a transicionar hacia un México en donde tengamos soluciones activas, porque las soluciones están vivas, ¿no? Están aquí y es parar este extractivismo, detener todo tipo de pues extracción y despojo hacia los pueblos, hacia la naturaleza, y pues el asesinato a defensores, entre muchas cosas sociales que también se entrelazan, ¿no? Entonces, pues siento que desde las comunidades, obviamente, desde sus colonias, desde sus municipios, también se pueden hacer cosas, ¿no? El detener o el ver, no sé, proyectos inmobiliarios aquí en la Ciudad de México y el ponerles un alto, el saber lo que pasa en tu colonia y saber cómo demandar, denunciar. Todo esto creo que es importante, la información, el acceso a la información sobre todo. Sí, yo siempre que hablamos de ese tema se me viene en mente una pregunta que nunca terminamos de responder del todo porque es muy complicada, pero ¿por qué es tan difícil avanzar un tema que nos concierne a todos? O sea, sí, algo que nos va a afectar a todos los humanos. Obviamente ya hablamos de que a algunos más que otros y de maneras diferentes, pero a todos nos va a pegar el cambio climático de alguna manera. Y aún así es súper difícil avanzar
pues, en políticas que nos cuiden precisamente de sus efectos, ¿no, Melissa? ¿Por qué crees que sea tan difícil? Creo que inicialmente porque no se reconoce la crisis climática como un problema político y ético. Y de ahí se desencadenan muchas cosas sociales, de género, etcétera, etcétera. Creo que al reconocer que este es un problema que al final sí nos transversaliza a todas las personas de forma política y ética, de ahí para adelante podemos hacer muchísimas cosas. El primero, mencionar las cosas como son y decir desde el gobierno, desde las instituciones, desde pues nuestras pláticas diarias, el mencionar que esto ya es una crisis que está aquí y que no va a tardarse ni tantito más y que no nos va a afectar quizá un poco más a las personas en un futuro, es algo que ya nos está afectando a todas las partes. Eso, y darnos cuenta que al final las soluciones, como mencionaba Regina, y creo que algo que abonaría está en la gente. O sea, voltear a ver a las personas que ya están haciendo la chamba y voltear a ver a las personas que ya estamos, quizá hablando de las colectivas en las que estamos, ya estamos poniendo el tema en la boca de la gente, ya estamos cabildeando en el Congreso, ya estamos defendiendo a las personas porque quizá el acceso a la información es muy distinta, entonces nos toca aventarnos la talacha de explicarle a la gente, tienes derecho a esto, tienes derecho a aquello y podemos hacer algo para hacerlo. Quizá también voltear a ver a las colectivas y decir, ¿qué nos falta a nosotros como para que lleguemos al punto en el que pues, el gobierno reconozca las cosas como son? Es decir, las soluciones están en la gente. Está el acuerdo de Escazú, que creo que quiero meter este tema un poco a la mesa de forma internacional, porque no es algo que solo nos afecta en México, es algo que nos afecta en América Latina. Y creo que es algo que trabajamos transversalmente todas las personas que estamos aquí en la mesa, porque al final el acuerdo pone la solución en la mesa hacia las personas, hacia qué estamos haciendo como población para que al final dentro de los gobiernos nos volteen a ver a las poblaciones y se haga algo en cuestiones como de crisis climática y justicia ambiental, ¿no? Creo que también voltear a ver una ojeada a que esto sea implementado en todos los países de América Latina puede ayudar muchísimo a empezar a desmenuzar este tema como algo transversal, ¿no? Algo social, algo que es político y algo que es ético. Claro, y también es muy importante decir en este punto que a veces estamos muy enfocados en las acciones individuales. Por ejemplo, yo sí recuerdo que desde que yo soy una niña he visto el típico recicla y lleva el periódico a la escuela y las pilas y todas estas actividades que claro que ayudan, ¿no? Pero pues ya estamos en un punto en el que eso ya no nos va a bastar, ¿no, Roberto? Sí, sin lugar a dudas, que se mencionó anteriormente que en el cambio climático y su transversalidad y complejidad existen actores que tienen una obligación, una repercusión mayor, ¿no? Entre ellos los ciudadanos, ¿qué culpa tiene un pescador local que haya pasado todo esto, ¿no? Y es donde entra esta discusión interesante que mencionamos hace rato, se tratará en la conferencia de cambio climático en unas semanas, donde de dónde va a salir este dinero, ¿no? Si sabemos que las grandes multinacionales y empresas son las que causan o tienen una mayor aportación a los efectos del cambio climático con emisiones de carbono, etcétera, entonces ¿qué va a hacer la empresa de refrescos embotelladora quien va a pagar lo de Acapulco? No lo creo, ¿no? Entonces es esa negociación tan importante y es el aterrizar el tema en escuelas, ¿no? Educación climática es fundamental que se aterrice en todos los niveles educativos, que las poblaciones tengan esta participación activa en las mesas, con sus gobiernos, con sus diputados, porque falta muchísimo por hacer para poder atender esta crisis de manera aislada y de manera compleja, ¿no? Todos los problemas que tenemos en México. No existe incluso un programa de adaptación y de mitigación para los megaproyectos, no lo tienen, o si tienen la obligación de presentarlo, no lo han hecho, ¿no? Entre muchos municipios y ciudades que igualmente tienen esta obligación, no lo han hecho. Entonces vemos esa desvinculación, esa falta de compromiso con, yo diría, con las próximas generaciones y la generación actual, porque ¿qué le vamos a decir a las personas, ¿no? Claro. Realmente todos tenemos el derecho a consumir, a disfrutar de manera responsable, sí, pero eso es muy diferente al tema de los grandes productores, al modelo de consumo y producción que tenemos de manera global capitalista y que no es sustentable, ¿no? Sí, o sea que si dejamos de usar popotes, que claro, que bueno que dejemos de usar popotes, pero bueno, ahí no se va a quedar, o ahí no, ya vamos a salvar a todas las tortugas y a las foquitas, pues tal vez no. Entonces, Shananin, ¿qué piensas tú de este tema? Y también hay que decirlo, también está muy relacionado con la justicia fiscal, porque al final, si el gobierno es quien tiene que responder, pero pues las grandes empresas ni siquiera pagan los impuestos que deberían, entonces desde ahí ya estamos hablando de un problema, ¿no? Sí, yo pienso que justo de esta dicotomía en la que se habla de la acción individual o la acción colectiva,
Yo sí pienso que hace falta de ambas, ¿no? O sea, porque lo que hacemos en el día a día es lo que constituye como no solo la territorialidad que hacemos, sino lo que concebimos del mundo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parte la acción colectiva, ¿no? Y de involucrarnos como en comunidad. Y justo esto me refiere mucho, por lo menos en mi contexto, como a la denuncia de todas las industrias y las empresas que generan el cambio climático en sí, ¿no? Porque ya Regina nos hablaba, ¿no? Que hay diferenciaciones en la responsabilidad entre los países, ¿no? Pero también hay diferenciaciones entre sectores, ¿no? Y justamente yo quiero hablar de los sectores que más contribuyen a la crisis climática, ¿no? Uno es el de los combustibles fósiles, ¿no? Ya hablaba un poco Regina, ¿no? De en México, la agencia que tiene Pemex, ¿no? Pero también en el mundo de cómo se siguen aprobando todos estos proyectos de energía fósil. Y a la par está también la agroindustria, ¿no? Y justo la agroindustria es otra parte central y que quizá nos puede hablar de esas conexiones, ¿no? Que hay entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque si bien se ha dicho en el IPCC que una de las soluciones más grandes es transicionar a una dieta basada en plantas, justamente esa es una acción individual, ¿no? Todos los días la mayoría de las personas quiere comer carne las 3 veces al día, todos los días de la semana, ¿no? Y justamente eso es una acción individual que cambiando se puede cambiar de dónde se viene la comida, ¿no? Porque justamente, ¿no? Si hablas de justicia climática, hablas también como de dónde viene la comida, ¿no? Dónde se sembró, lo que le dan a los animales, ¿no? Y luego eso que comieron los animales. El agua también. El agua, ¿no? Y justamente se empieza a hacer más grande el problema, ¿no? Entonces, esto es como un tema muy central porque justamente en el reporte de Global Witness, que apenas volví a ver, justamente dice, ¿no? Que una de los asesinatos que se hace a los defensores ambientales, la mayoría no se liga como a una industria, ¿no? Pero la agroindustria es la que tiene más ligas en el asesinato de estos defensores, ¿no? De 10 de los que se asesinaron en México, 10 están ligados a la agroindustria, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Aquí es cuando hablamos, ¿no? De que hay un conflicto de interés para qué se puede usar el territorio, ¿no? Y justamente a quién le pertenece el territorio, ¿no? Le pertenece a las comunidades que lo defiendan o le pertenece a las industrias, ¿no? Donde yo soy, justamente ahí es donde están la mayoría de granjas de bachoco, ¿no? Y justamente, ¿no? Yo, en mi capacidad personal, no como carne, pero no solamente depende de mí, ¿no? Y es cuando se habla, ¿no? De una transición de las personas en general y justamente de cómo concebimos que debemos vivir, ¿no? Cómo concebimos que debe ser nuestra relación con los animales, con la tierra, con las personas que habitan con nosotros, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante que se tiene que hablar justamente en lo que decía Roberto del tema de las COPs, porque justamente en estas conferencias de las partes, las conferencias de cambio climático, lo que se hace y lo que hacen muchas de esas industrias es que van y dicen, no, sí tenemos la solución, pero la mayoría de las veces no solo es como un lavado verde, sino es como el poner soluciones falsas, que realmente lo que hacen es reproducir la misma dinámica del sistema, ¿no? Justamente, ¿no? Si las industrias como Bachoco, ¿no? Porque ya he visto, tienen ahí como su publicidad de que ay, nuestros empaques son verdes. Bueno, sí, pero la industria en sí es la que es el problema, sí, ¿no? El greenwashing, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces eso es algo que los pueblos dicen, ¿no? Como no basta con poner al defensor de que, bueno, ahí está, recibió un premio, ¿no? Sino que justamente lo que se tiene que ver es por qué está ese defensor defendiendo algo, ¿no? ¿Cuál es su pueblo, ¿no? ¿Cuál es la lucha que está llevando, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Como hay que quitar a esa industria, hay que quitar a esa minera, ¿no? Y justamente cómo se va a hacer esa transición para que las personas que dependen de esa industria, del agronegocio, de los combustibles fósiles, puedan tener una transición justa hacia otras formas de vivir. Así es, Shannon, y se me hace súper importante esto que dices, porque normalmente cuando pensamos en las víctimas del cambio climático, pensamos justamente en las víctimas de los huracanes, de las sequías, que claro, totalmente víctimas, pero no pensamos a veces en estas como de día a día, que es, por ejemplo, esto que dices, por ejemplo, las fábricas que se ponen y que contaminan el aire. Estábamos hablando, Roberto, hace un par de semanas sobre estos casos de empresas gigantes que se ponen en comunidades y causan enfermedades. En Yucatán tenemos el caso de Siltepech, de estas granjas porcinas que contaminan no solamente los mantos acuíferos, sino las repercusiones que tiene a corto, mediano y largo plazo para la comunidad entera en temas de salud, en temas específicamente sus pulmones, ¿no? Creo que este es algo que es otro ejemplo que se ha hablado durante nada más este año, pero que queda y da para muchísimo más. Así es, y eso es un caso de que seguro habrá muchísimos en el país, de víctimas no nada más de los huracanes, de todos estos desastres naturales, sino también pues del día a día cómo ciertas comunidades enteras son desplazadas o afectadas por toda esta dinámica de explotación. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver a un último bloque del programa para las conclusiones, así que no te vayas, seguimos en Sin Filtro.
Ya estamos de vuelta en Sin Filtro en un último bloque para escuchar las conclusiones y empezamos con tus conclusiones, Yananín. Adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo pienso, primero agradecer como el espacio, ¿no? Usualmente varias personas del movimiento tenemos como ese conflicto, ¿no? De qué espacios podemos hackear, ¿no? Y justamente dónde importa que se digan todas estas cosas, ¿no? Porque a veces somos las mismas personas en el movimiento, las mismas que escuchamos, como de dónde viene el extractivismo, ¿no? Cuál es el problema del capitalismo y el sistema en general, ¿no? Pero justamente es importante que todos donde estamos podamos empezar a cuestionar estas cosas, ¿no? Porque no es fácil, porque son cosas de las que usualmente no se hablan, ¿no? Por ejemplo, para mí, ¿no? Cuando empecé esta decisión, ¿no? De no tomar carne fue porque una amiga me dijo que era posible, ¿no? Era como un horizonte de posibilidad, ¿no? Si antes yo no sabía como que había otras formas de, no solo de comer, ¿no? Sino como de existir en el mundo, pues yo no habría podido quizá cambiar, ¿no? Pero usualmente ahí es donde uno empieza como a concebir esto, ¿no? No hay personas, a veces las personas no deciden ser defensoras, no deciden ser activistas, ¿no? Sino porque hay un sistema que nos inserta en un contexto en el que estamos en la vulneración, ¿no? Justamente de todos estos intereses de las industrias, ¿no? Todos estos intereses de los gobiernos, ¿no? Y que justamente yo lo que me gustaría decir es que todos podemos como de alguna forma empezar a involucrarnos, no solamente tiene que ser el movimiento climático, ¿no? Sino como que yo pienso que todas las luchas por la justicia podemos ir como abonando entre nosotros y como que ahora lo necesario es como encontrarnos, ¿no? Y empezar a crear estos enlaces porque hay muchas luchas territoriales, ¿no? Y hay muchas soluciones, como decía Regina, ¿no? Hay muchas cosas que ya se están haciendo, entonces yo creo que sí, como dicen los mismos zapatistas, ¿no? Como otros mundos son posibles y ya se están haciendo. Bien, Melissa. Yo concluiría brevemente en que es necesario accionar, cuestionar e involucrarse. Yo siempre creo que al cuestionarnos cómo nos va a afectar esta crisis que vivimos todos los días, al cuestionarnos cómo le está afectando más a la persona de al lado que a mí, por el territorio en el que habita, las formas en las que habita y pues las intersecciones que tiene, el cuestionarnos eso y de ahí hacer las acciones que pues de alguna forma pueden generar cambios, pueden involucrar muchísimas como desencadenamientos que al final van a lograr muchas cosas. Yo siempre he dicho que pues todo está en lo político, entonces si lo que a ti te incomoda en este momento puede hacerse un cambio para que ya no te incomode y meterlo a lo político, yo creo que ahí está la clave y voltear a ver a lo social. Voltear a ver que al final lo científico y ambiental no se queda solamente ahí y en soluciones que pues estén en esa esfera, sino que todo nos transversaliza, ¿no? Todo nos afecta de distintas formas y pues como decíamos antes de iniciar el programa, yo creo que justicia climática es justicia de género en todas las aristas. Entonces, pues creo que yo concluiría con eso y que se quede ahí en la mesa. Muchas gracias, Melissa. Regina, te escuchamos también. Sí, para mis conclusiones igual me gustaría como hacer un llamado en general al público, a los medios, al Estado, de parar la criminalización hacia defensores de la tierra. El 18 de octubre hicimos una protesta junto con el Frente de Pueblos y Barrios Originarios. Creo que vinieron una persona aquí al foro. Sí, tuvimos una mesa. Exacto, de colonización y pues recibimos represión y brutalidad policial por parte del gobierno de la Ciudad de México muy fuerte, ¿no? Personas siguen con heridas, con moretones, con rasguños y pues con trauma psicológico evidentemente, que hasta de acordarnos nos ponemos un poco nerviosos, pero justo llamaría esto, ¿no? Un alto a la criminalización de las protestas por el medio ambiente, de la defensa del territorio, porque pues estamos luchando por esta tierra, ¿no? Por donde vivimos, por nuestro territorio en el caso de la cuenca de la Ciudad de México. Entonces, pues solidarizarnos con las distintas luchas y sobre todo las luchas de los defensores indígenas que muchas veces son pues muy poco acobijadas y muy despreciadas y criminalizadas. Entonces justo llamaría a esto, ¿no? A un apoyo, a una difusión hacia defensores de la tierra que están sufriendo violencias inmensas y no solo ellos, sino también quienes protestamos o quienes pues sí apoyamos a defensores. Entonces, pues eso me gustaría hablar en mi conclusión. Gracias por el espacio también. Muy bien, gracias a ti por acompañarnos y finalmente, Roberto, te escuchamos también. Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias por el espacio, mi solidaridad completa a todo el estado de Guerrero por los efectos que vivieron y por lo que siguen viviendo lamentablemente en la que tardan de recuperarse. Sin duda tenemos que contemplar emergencia climática y justicia social en la legislación. Esto va a tomar tiempo, va a tomar muchos esfuerzos y creo que es esa integración y vinculación de todas las personas, de sociedad civil, de legisladores, de empresas, gobiernos,
gobierno, ¿no?, que impulsen estas iniciativas, no vamos a poder lograr un cambio, no vamos a poder transicionar a ese ritmo conforme lo marca el IPCC, las agencias de Naciones Unidas, a este modelo de sustentabilidad, si no integramos las mejores prácticas y los mejores elementos como son estos dos grandes conceptos de emergencia climática y justicia social, ¿no? Y creo que aún falta mucho por hacer. Creo que el panorama es desolador. Si algo nos enseñó este día contra el cambio climático, el Día del Cambio Climático, es que cada año lo vamos a vivir de manera muy diferente, y esperemos que no sea lamentable, ¿no?, que podamos aprender de esta lección, que generemos los mecanismos acelerados e inmediatos, y que los próximos años podamos celebrarlo, y si bien con efectos del cambio climático, de manera resiliente y con adaptación a cada uno de los niveles. Así es, pues nada que agregar, ustedes ya lo dijeron todo. Desafortunadamente vamos a tener que seguir hablando de este tema porque, como ya lo dijimos, cada vez van a ser más frecuentes y más intensos estos fenómenos meteorológicos. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Melissa, Roberto, Shananín y Regina, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y en Instagram como @sinfiltroforotv. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Forum Canal de N+. Muy buenas noches.